y nadie más. La visión de la majestad de Dios. Lo leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de su pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tomada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono del medio de la tierra, pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá a ser consumida como la encina y el roble, los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Yo creo que cada uno de ustedes, a nivel personal, a nivel familiar, han tomado en estas últimas horas alguna resolución para el año 2026, ¿sí o no? Algún nuevo propósito, algún nuevo proyecto, pero se han sentado ante Dios y con la familia a decir: bueno, esto queremos para el año 2026. Y quizás la iglesia también, quizás el grupo pequeño ha tomado también alguna resolución, algún propósito para este año 2026. Yo quiero compartir la resolución personal que he hecho para este año 2026. Y ojalá Dios me permita de alguna manera, en estos pocos minutos que voy a conversar con ustedes, de ser claro y poder transmitir esta idea, este concepto que quiero para mi vida personal. Y por cierto, estoy orando y intercediendo que sea la experiencia de la iglesia de Vida de Jesús, que sea la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Cuál es? El responder la pregunta: ¿qué es Dios para mí? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y decíamos en algún momento con algunos, de pronto oramos y decimos: busquemos la presencia de Dios. Es cierto, es bueno, pero ¿a qué Dios buscamos? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Y por qué es tan importante responder qué concepto, qué idea tenemos de Dios? Porque eso nos va a dar oxígeno a nuestra vida espiritual. Eso nos va a dar a nosotros puertas abiertas, puertas de esperanza, va a dar visión, va a dar propósito a nuestra vida personal, y también visión a los propósitos de la iglesia. Si yo tengo un concepto de Dios plano, si yo tengo el concepto de un Dios en la rutina, así va a ser mi vida espiritual. Yo creo que Dios, a través de su Santo
Santo Espíritu en esta mañana ya me está hablando, ya nos está hablando qué Dios tengo yo. Un Dios pasajero, un Dios así chato, plano, o yo veo lo que vio Isaías. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria, es el Jehová de los ejércitos. ¿Podré yo presentarme ante un Dios así? Isaías dice aquí en el versículo 1, yo, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Ustedes van a notar a lo largo de estos pensamientos que Isaías no solamente vio la magnificencia, no solamente la majestad de Dios, no solamente la santidad de Dios, sino que él se vio a sí mismo. Él vio al Dios supremo, al Dios que está sobre todas las cosas, pero también vio su miseria humana, vio la esencia de su naturaleza humana. ¿Y cómo manejó Dios esa situación? Que esa sea mi experiencia este año, que sea la experiencia de cada uno de nosotros, el poder captar la santidad de Dios. Entonces, si captamos la santidad, lo sublime que es Dios, que es el Rey de los reyes, Él está sentado sobre su trono, es el soberano. Yo me voy a conducir de una manera diferente aquí dentro del templo, no va a ser una sede social. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, no es el tema, pero no quiero explayar en el tema de la reverencia, el tema de llegar a la presencia de Dios. Me gozo cuando veo al hermano Sánchez, a la hermanita, llegan y se arrodillan ante la presencia del Señor, mientras otros están paseando y saludándonos. ¿Me entienden? No quiero explayarme, pero ya fue el mensaje. Cuando comprendo la santidad de Dios, me conduzco de una manera diferente con las cosas del Señor. El Señor no busca estrellas. El Señor no busca personas o personajes. El Señor busca voluntad. El Señor busca disposición. El Señor busca corazón. ¿Qué es lo que vio el profeta Isaías? Y no fue el único. Lo vio Ezequiel, lo vio Pablo, lo vio Juan al escribir el libro de Apocalipsis. ¿Pero qué vio él? Vamos a verlo allí. Yo, Juan, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con las 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro decía, o daba voces, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales en las puertas se estremecieron con la voz que clamaban, y la casa se llenó de humo. ¿Qué es lo que vio Isaías? La santidad de Dios. ¿Qué es un Dios santo? No está hablando aquí los serafines cuando repiten santo, 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 de paso es un recurso literario. En la repetición 3 veces es porque quiere dar énfasis, quiere que quede claro lo que está por decir. Santo, santo, santo. No está hablando solamente de la naturaleza santa de Dios o de su carácter santo. Está hablando que Él es único, es trascendente. No hay nada en la creación, no hay nadie superior a Él. No hay nada que lo pueda dirigir o lo pueda condicionar. ¿Me entienden? Ahora es interesante decir que en el año en que murió el rey Usías, y no está aquí porque lo escribió Isaías, por algo está ese texto. El año en que murió, el año en que quedó un trono vacío, el trono de Usías, vi al Santo, Santo sentado en su trono, sentado allí arriba, alto en su trono. Dios, aunque tengamos pérdidas, aunque tengamos desesperanza como la tuvo el pueblo, porque perdió a su rey después de 52 años de exitoso reinado y las acechanzas de Asiria, y el pueblo estaba ahí como desamparado y con miedo. Y ahora, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro futuro para el 2026? Vemos a Dios sentado en su trono, soberano. Él tiene el control de las cosas. ¿Lo puedo ver así?
Y entonces decían, santo, santo, porque es trascendente, está por encima de todas las cosas, es único, no hay nadie superior a Él. Él tiene el control, el dominio, es el rey, Él es el que tiene el control de los ejércitos. Y toda la tierra se llena de su gloria. Ojalá que este año nuestro corazón esté lleno de la gloria de Dios. Entonces nuestra relación con nosotros va a ser diferente. Yo no me voy a poder presentar ante algunos de ustedes o algunas de ustedes y decir, qué bien que estoy, pobrecita la hermana, voy a orar por usted. Yo sé que está con este problemita espiritual, estoy hablando, no de salud. Y me siento mejor que ella, ¿sí o no? Ella necesita misericordia, o él necesita misericordia. Pero hermanos, yo no estoy ante ustedes, yo estoy ante el santo, miserable, pecador. Ay de mí que soy hombre muerto porque vi tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste así? Isaías en los capítulos anteriores escribió varios ayes. Ay de ti, habló y hay varios 5 o 6 ayes. Pero ahora le tocó a él decir, ay de mí. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ay de mí? No hay comparaciones. No hay superioridad. De pronto nos aliviamos espiritualmente porque vemos que un hermano o una hermana está peor espiritualmente que yo. No es así. Dios no nos maneja así. Las cosas del Señor no se manejan de esa manera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Estamos ante el santo, el que se hizo presente. No es un hermano débil, es un hermano que está en alguna batalla, con alguna lucha. Se presentó el santo. Y cuando eso ocurre, en nuestra vida tiene que ocurrir lo que ocurrió en Isaías. Cayó y dijo, estoy liquidado, estoy muerto. Porque él sabía que el que veía a Dios era muerto. Él sabía lo que había pasado a Uzías en sus últimos meses. Él se creía que podía hacer todas las cosas y nadie lo podía condenar. Como rey, entró al lugar santísimo, lugar que solamente podían entrar los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Y aunque trataron de pedirlo, él dijo, no, yo hago lo que a mí se me canta. Yo hago a mi manera las cosas. No es la manera de cada uno de nosotros. La manera del Señor. ¿Qué le pasó a Uzías? Una lepra ahí mismo, dentro del templo. Y murió leproso. Dios no santifica pecados ocultos. Dios no santifica apariencias. ¿Qué pasó con Isaías? Él cayó y dijo, miren lo que dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Ay de mí. Yo no tengo salida ahora. Porque no solamente vi al santo, vi, como él dice aquí, ¿no es cierto?, siendo inmundo, habitando en medio del pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, sino que vio su propia condición. Hermanos, yo no voy a alcanzar, y a veces ustedes también lo entienden, yo no voy a alcanzar a ver mi propia condición por mis propios medios o por la lectura de la Biblia o por compararme con ustedes. Es Dios, cuando se revele a mí, voy a ver mi pecaminosidad, mi inmundicia, mi pecado, la idiotez del pecado, la idiotez de esconder algo. No hay nada que podamos esconder ante Dios. Y él cae ahí y dice, ay de mí que soy muerto, porque vi a Jehová, el Rey de los ejércitos. Cuando Isaías vivió eso, ¿qué hizo Dios con él? Bueno, ¿ves cómo estás? ¿Ves tu condición? Eres de labios inmundos, vives en medio de gente inmunda. ¿Qué hizo? Mandó uno de los serafines y con una tenaza tomó un carbón del altar que es símbolo de la cruz de Cristo
y puso ese carbón encendido ¿en qué parte del cuerpo? En la mano, en la espalda, en los pies de Jeremías, de Isaías. ¿Dónde puso? En los labios. ¿Se preguntaron por qué en los labios? Y esto me lo digo yo primero. En el lugar donde Alejandro, en el lugar donde Isaías se creía más fuerte, ahí Dios lo tocó. Ahí Dios lo tocó. Porque ese lugar tenía que ser santificado. Hermanos, lo mejor que yo puedo ofrecer a Dios son trapos de inmundicia ante su presencia. Tiene que ser santificado. Puedo caminar yo en la iglesia, en mis funciones, en mis actividades, en mi adoración, con ese espíritu de humildad ante el Señor. ¿Cómo cambiarían las cosas? Yo vería más hermanas y hermanos abrazados en Él. ¿Sí o no? Ese carbón encendido tocó los labios, porque era el lugar donde Isaías se sentía más. Tocó los labios porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios quería santificar la esencia misma de Isaías, la esencia de su naturaleza pecaminosa. Tocar allí, no tocar síntomas o manifestaciones superficiales, no, ir a la esencia del problema de cada uno de nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa que hace que hablemos con labios inmundos o nos tratemos de una manera que no es la que Dios espera de nosotros. ¿Y qué ocurre, hermano? Cuando Isaías es tocado de esa manera, dice, entonces dije. Hay una palabra interesante que aparece, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, vi al rey Jehová de los ejércitos. Voló entonces, puso ese carbón en la boca, y después de eso, oí la voz del Señor, versículo 8, que decía, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Entonces, dije, ¿cuándo fue la última vez que dije yo, o algunos de ustedes, al ver la gloria de Dios, al ver la santidad, al percibir que estamos ante un Dios incomparable? Yo no me puedo comparar con otro. Humanamente de pronto, y el enemigo hace que pensamos que podemos compararnos en cuanto a santificación, o liderazgo, o capacidades. No. Pero entonces, ¿cuándo fue ese entonces? Cuando tuve esa visión de Dios. ¿Cuándo fue tu entonces? ¿Has tenido ese entonces? Si has tenido ese entonces, ese encuentro de la visión santa de Dios, nadie te tiene que empujar para hacer las cosas del Señor. Nadie te tiene que empujar o decir cómo conducirte en la casa del Señor, cómo manejar los asuntos de la iglesia, cómo manejar mi vida personal, cómo manejar mis recursos para con el Señor. Nadie tendrá que empujarte. Sale en forma espontánea y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dijo la Trinidad ahí, ¿no es cierto, Dios? ¿Qué dijo Isaías? Aquí, envíame a mí, sin cuestionamientos, sin saber qué mensaje ni dónde tenía que ir. Un tema para otro sermón, ¿no es cierto? La respuesta de Isaías, aquí, envíame a mí. Y leí hoy el mensaje que tenía que dar. Mi resolución para este año es esa: poder captar la santidad de Dios, manejar mi vida personal, mi vida en la casa, con mi esposa, mis nietos, las cosas del Señor aquí en la iglesia, que estoy siendo conducido por Dios. Y un mensaje más. Cuando Isaías se encuentra con la majestad, la santidad, ante ese que toda la tierra está llena de su gloria, fue natural en él decir, ay de mí que soy un hombre muerto. Cuando tú te encuentras con tu miseria, con tu caída, con tu fracaso, con tu pecaminosidad, es natural que de pronto digas, estoy perdido. Pero es natural para Dios
sanarnos, perdonarnos. Es natural para Dios enviar instrumentos celestiales, en este caso un serafín, para tocarnos, santificarnos, purificarnos. Y si Él te ha tocado a ti, ¿quién soy yo para abrir aquella herida? Y todo esto lo debo a Él. ¿Lo escuchamos? Todo esto lo debo a Él.